En este video vamos a continuar con el desarrollo del ejercicio del caso práctico de la unidad 2 del curso de desarrollo de aplicaciones cliente y servidor. En esta ocasión vamos a practicar todas las sentencias SQL que vimos en el apartado anterior. Vamos entonces a cerrar esta ventanita. Él nos pide acá que si deseamos guardar los cambios en los siguientes elementos, en este caso es el diagrama que hemos construido acá con sus tablas. Le vamos a decir que sí, démosle un nombre a este diagrama, vamos a leer citas de correcto, démosle a aceptar. Y también me pide que si deseamos guardar todas las tablas, le vamos a decir que sí para que me actualice estas tablas dentro de la base de datos. Correcto, ahí ya se ha almacenado todo lo que hemos realizado hasta el momento. Vamos a observar acá sobre la citas de B, que es la base de datos, y verifiquemos que estén las tablas allí. Correcto, observe que aquí está la tabla citas, médicos y pacientes. Ahora vamos a empezar a crear consultas de datos que me permitan insertar, modificar, consultar y eliminar datos en las diferentes tablas. Vamos para esto entonces a abrir una ventana de consulta haciendo clic aquí en esta opción nueva consulta. Damos clic entonces para que se me abra una ventana o un motor de consultas y empecemos a desarrollar diferentes ejercicios. Escribamos entonces las siguientes instrucciones. Entonces, digamos acá use citas db. Correcto, esta instrucción nos va a servir para que el motor nos ponga en primer plano la base de datos en la cual vamos a hacer todas estas operaciones. Correcto, vamos a empezar entonces con consultas de adición de datos a la tabla paciente. Entonces para esto recordemos que se utiliza la cláusula insert into, luego el nombre de la tabla, que vamos a agregar datos pacientes, y seguido de esto vamos a escribir los campos que van a ser afectados en esta consulta. Entonces son el campo documento, el paciente, los nombres del paciente, el campo apellidos, el campo fecha de nacimiento. Continuemos por aquí, cerrar un poquito esta ventana, fecha de nacimiento. Luego sigue el sexo, seguiría el campo teléfono, email y por último la EPS. Correcto, vamos a verificar que estos sean los campos. Voy a ir acá al explorador de objetos y voy a darle nuevamente clic derecho sobre la tabla pacientes y voy a seleccionar diseño para ver el diseño de esa tabla y verificar que están los campos completos en la anterior sentencia. Entonces acá dice que es documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, email y EPS. Correcto, va a cerrar entonces el diseñador y podemos ver pues que esos son los campos que he especificado acá. Recordemos que acá hay que nombrar tal y como se han llamado en la tabla. Bueno, por último acá en esta sentencia me falta indicarle los valores. Entonces vamos a darle un valor al documento, es un campo de tipo texto, entonces empieza a dividir entre comillas. Pongamos aquí cualquier dato para esa cédula. Correcto, luego vemos acá unos nombres: Mariana, apellidos Vélez, Montoya. Correcto, luego la fecha de nacimiento. Entonces la fecha de nacimiento para este registro va a ser en 13 de septiembre de 1998. Luego el sexo sería sexo femenino. Correcto,
teléfono, el teléfono acá. Correcto, también entre comillas por ser datos de tipo texto. Me faltaría el email, entonces inventémonos aquí un email. El proveedor Gmail. Y por último la EPS. Entonces vamos acá, nueva EPS. Correcto. Bueno, vamos a crear otra consulta de inserción para insertar otro dato dentro de la tabla pacientes, o vamos a agregar otro paciente. Entonces insert into, vamos a especificar los campos, a copiar acá para no tener que volver a escribir esta parte que es la misma. Correcto. Ahora vamos a especificar los valores. Bueno, entonces para el documento, pongamos acá un documento. Pongamos entonces los nombres. Vamos a dar acá como nombres a Mario Felipe, apellidos, bueno, para ser minúscula, Mario Felipe, apellidos López, fecha de nacimiento, ahora aquí una fecha de nacimiento, 16 de mayo de 1987. Correcto. El sexo, este sería sexo masculino. El teléfono, tenemos acá un teléfono. Y por último una EPS, pongámosle también nueva EPS. Cerramos aquí comillas y paréntesis y ahí ya tenemos dos registros. Vamos a ejecutar estas líneas. Para la ejecución recordemos que se hace de esta forma, o sea, cuando ejecuto lo puedo hacer de estas dos formas. Una es seleccionando el texto que quiero que se me ejecute o las sentencias que deseo ejecutar, o ubico el cursor en una parte cualquiera, una parte determinada de acá de esta hoja, y el motor me va a ejecutar a partir de donde yo tengo el cursor. Como yo quiero ejecutar todas las sentencias, entonces voy a ubicar el cursor acá y él me ejecutaría todas estas tres líneas. O sea, me ejecuta lo que haya previo a este cursor que corresponde a estas tres líneas de ejecución. Entonces vamos a ejecutar estas tres líneas. Bueno, por aquí me dice que sintaxis incorrecta en la palabra nueva. Vamos a mirar, puede ser acá. Bueno, aquí veo el error, es que no cerré esta comilla. Listo, por eso aquí me está señalando un error que no me había percatado en eso. Corregir. Listo, vamos entonces nuevamente a ejecutarlo y me está sacando otro error. Me dice que el número de valores de valor debe coincidir con el número de columnas insert. Vamos a ver si es que no me coincide. Entonces está el documento, los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, el sexo, teléfono, email y EPS. Ahí lo veo bien. Vamos a mirar entonces en este documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo,
teléfono, aquí me faltó el email. Este es el error que me está sacando. Entonces vamos a poner el email. Mario Vlog arroba, tenemos aquí pues el correo. Correcto, cierro comillas acá y corro. Listo. Efectivamente me faltaba un valor para el campo email. Aquí recordemos pues que debe coincidir todos los campos con todos los valores. Debe haber el valor correspondiente para cada campo definido acá. Bueno, vamos entonces a ejecutar estas líneas. Vamos a seleccionar esta opción de estas fichas de opciones de herramientas. Voy a ejecutar y correcto, aquí ya me aparece que se han adicionado dos filas fueron afectadas. Si quisiéramos ver el resultado de esto, que estos datos se guardaron dentro de la tabla, podemos hacerlo de la siguiente forma, en una de las tantas formas que pudiéramos hacer. Entonces démosle aquí clic derecho a una tabla pacientes y digamos que me selecciona las primeras 1000 filas. Miremos acá que se insertó en estos dos registros que acabamos de ejecutar en el motor de consultas. O sea que ya pudimos verificar esto. Cerremos acá entonces y vamos a agregar más datos. Vamos a agregar datos pero a la tabla médicos. Entonces hagamos esto, insert, enter, especifiquemos la tabla médicos y los campos. Los campos son muy similares a los de paciente. Voy a copiarlos, doy control C, selecciono y le doy control C, control V, y el único cambio que corresponde o que es diferente acá en relación al de pacientes es el de especialidad, que lo vamos entonces a agregar. Correcto, el resto de campos es igual a como está en pacientes. Bueno, entonces aquí ya especifiqué los campos, ahora especifiquemos los valores para esos campos. Entonces un documento para el médico, vamos a inventarnos aquí un documento, ponemos los nombres, Herman, nombres y apellidos, Suárez Jiménez. Correcto. Vamos entonces un valor para la fecha. Bueno, aquí las fechas de este registro, 12 de abril de 1989. Correcto. Ahora el valor para el sexo, este es de sexo masculino. Correcto. Sigamos entonces con los otros campos. Sexo masculino, teléfono, un email, y entonces tenemos también un email. Este, vamos al proveedor de email, y por último la especialidad de este médico. Pongamos que este médico es un con la mayúscula pediatra. Listo. Ahora acá punto y coma y sigamos con otro registro para insertar en la tabla médica. Entonces insert, médicos, vamos a copiar esta parte aquí también, que es similar. Acá médicos, copiamos entonces esto,
Listo. Y vamos a especificar los valores. Entonces un documento, unos nombres, tenemos aquí unos nombres: Laura Tatiana, apellidos, aumentémonos aquí unos apellidos más listo en minúscula. Los que tenga que sea algo riguroso, lo de los nombres mayúscula simplemente vámonos en minúscula. Laura Tatiana. Listo. En apellidos inventémonos entonces aquí unos apellidos: Gómez, Berrío, coma, sigamos entonces con la fecha de nacimiento. Digamos que nació el 27 de agosto de 1994. Listo. Ahora el sexo para este dato sería femenino. Por último, en los campos teléfono, email y especialidad. Entonces teléfono, inventémonos un teléfono. Luego el email. Entonces el email, inventémonos aquí un email. Un proveedor de Hotmail. Y vemos que está médico, tiene una especialidad neurólogo. Correcto. Entonces cerremos acá de comilla y aquí terminaríamos estos dos médicos. Vamos a ejecutar y probar pues que no tenga errores. Entonces acá si debo seleccionar las sentencias que quiero ejecutar. No debo hacerlo ejecutándolo con el cursor al final, porque él volvería a intentar insertar estos registros. No queremos insertar esos registros de nuevo. Igual nos sacaría un error por duplicidad, pero seleccionemos acá únicamente lo que queremos ejecutar, que son estas dos sentencias. Entonces ejecutémoslas. Y me dice que se afectaron dos filas, lo que corresponde a que se han agregado dos nuevos registros de esta tabla. Verifiquemos, al igual que lo hicimos con pacientes, clic derecho sobre esta tabla y digámosle que me seleccione las primeras 1000 filas. Y observemos que acá están los datos de esas filas. Correcto. Vamos a cerrar entonces acá. Y por último vamos a practicar o vamos a insertar citas. Bueno, entonces vamos a darle una cita a este paciente, al paciente Mariana y al paciente Mario, con estos dos médicos. Vamos a probar datos de citas con estos pacientes y con los médicos que hemos insertado. Entonces acá insert into citas. Las citas lleva el paciente, que el campo se llama, veremos acá el diseñador de esta tabla, y observemos cómo están denominados los campos. Entonces ID de paciente, ID de médico, fecha, hora, estado, valor y descripción. Vamos a ponerlo acá: ID de paciente, coma, ID de médico, coma, fecha, hora, coma,
estado, valor y descripción. Entonces el estado que corresponde al estado de la cita, valor y una descripción. Correcto. Ahora especifiquemos los valores para esta cita. Entonces para el ID del paciente, este ID quedó en la tabla con este paciente quedó con el ID 1. Observemos acá que Mario Felipe tomó el valor 1 en el ID. Vamos a verificarlo acá nuevamente seleccionando estas filas. No, aquí Mario Felipe le asignó el 9. Esto pasó porque yo previamente había hecho una práctica de verificando estos datos y ya había eliminado los datos que se habían insertado. Entonces aquí el primer ID me quedó con 8 y 9. Los anteriores registros que había agregado le tomaron los primeros índices, pero no importa, pues acá le asignó 8 y 9. Tenemos dos médicos con los ID 8 y 9. Entonces voy a cerrar acá en los pacientes y miremos en los médicos qué índices tomar. Voy a seleccionar también las filas. Los médicos tienen los índices 2 y 13 para el neurólogo, para el pediatra y el neurólogo. Subimos acá entonces y vamos a darle el ID de paciente. Entonces recordemos que un ID de ellos es el 8, el ID del médico es el 2. Vamos a la fecha, entonces la fecha de la cita, digamos que va a ser el 29 de mayo del 2020. Correcto. Luego iría a la hora, entonces especificamos aquí una hora. Digamos que esta cita es a las 10:30 de la mañana. Correcto. Ahora digamos cuál es el estado de la cita. Como estamos apenas programándola, el estado sería pendiente por atender, ¿no? Y vemos el valor de la cita. Vemos que esta cita tiene un valor de 90.000 pesos. El valor no hay necesidad de ponerlo entre comillas porque este es un campo de tipo numérico. Y por último la descripción. Y a la descripción pongámosle un campo vacío, porque al inicio de cuando se crea la cita pues no hay ninguna descripción de esa cita. Correcto. Asignémosle entonces una cita. Vamos a copiar este y peguemos, y lo único que cambiamos en este caso son valores para cita. Va a seguir siendo paciente 8, pero asignémosle al paciente 8 una cita con el médico 3. Miremos el médico 3 quién es y qué especialidad tiene. El médico 3 es Laura Tatiana, que tiene la especialidad en neurología. Entonces estaríamos asignando una cita con neurólogo. Vamos aquí una fecha terminada que sería el 15 de junio de 2020. La que esta se atiende a las 14:30. También pendiente. Vemos que esta cita cuesta 80.000 pesos. Y también la parte de descripción vacía. Agreguemos otra cita pero para el paciente 9. Entonces voy a copiar y pegar aquí la que había copiado previamente y cambio datos. Entonces ya vamos a asignarle con el paciente. Bueno, aquí paciente 8 con médico 3, listo. Vamos entonces al paciente 9 con médico 2.
Dejémoslo también a esta misma hora, esta misma fecha, cambiémosle aquí la hora, las 7:30, pendiente, y vamos que esta vale 70.000, simplemente por hacer datos de prueba allí. Y voy a crear otra cita, esta vez para el paciente paciente 9, pero con el especialista 3. Cambiémosle aquí la fecha, de 30 de agosto del 2020 a las 11 de la mañana, pendiente, y dejémosla ahí con ese mismo valor, 90.000. Bueno, aquí pues los datos son arbitrarios, simplemente es para poder verificar pues que estamos pesando datos y que nos funciona de forma correcta. Voy a ejecutar entonces estas líneas de inserción de datos a citas, selecciono entonces estas y ejecuto. Correcto, aquí no me sacó ningún error, están correctamente construidas las instrucciones, y vamos a verificar que estén dentro de los datos dentro de la tabla citas. Seleccionemos y observen que aquí están todas las citas en las fechas y horas que se han determinado. Bueno, entonces ya tenemos esta parte de inserción de datos. Vamos acá a ver algunas cosas importantes que es bueno que tengamos en cuenta y conozcamos pues lo que pasa cuando insertamos datos en relación a la estructura de base de datos que hemos declarado. Vamos a probar, por ejemplo, que vamos a intentar ejecutar esta nueva orden. Esta nueva orden que tiene, o sea, es volver a insertar un paciente pero con un documento que ya existe dentro de la tabla pacientes. O sea, esta instrucción ya se ejecutó, ya hay un paciente con este documento. Como hemos declarado el campo documento entre la tabla pacientes como índice único, me debe sacar un error diciendo que hay duplicidad de datos. Voy a probar eso, entonces voy a ejecutarlo y observen que ese es el error que me muestra, que hay clave duplicada. Vamos a suponer, vamos a borrar acá y lo vamos a hacer no con el documento, este documento aún no existe, pero sí nos va a sacar el error con un correo electrónico. Este correo electrónico ya también existe dentro de los registros de la tabla, y como se ha declarado este campo email como índice único, también va a sacar un error de campo duplicado, de clave duplicada. Voy a ejecutar esto para que observemos y observen. Bueno, aquí fue porque solo está ejecutando este pedazo y eso no tiene ningún sentido, ese pedacito. Voy a ejecutar esta línea nuevamente, ejecuto y me dice también clave duplicada. Correcto, listo. Entonces acá voy aquí a deshacer lo que acabo de modificar para que me deje los datos iniciales. Correcto, entonces ya hemos probado eso, lo de los índices. Eso me va a funcionar igual para la tabla médicos. Otra de las cosas que quiero que veamos es lo siguiente, lo de la integridad referencial. Entre las tablas paciente, médicos y citas hay unas relaciones. Vamos a recortarlas acá, observenlas, que acá hay una relación de uno a muchos entre pacientes y citas y entre médicos y citas. Cuando nosotros definimos esas relaciones, lo hacemos por la razón importante que tiene la utilidad de estas relaciones, y es que el sistema o la base de datos me esté chequeando la integridad referencial de los datos.
vamos a explicar esto de esta forma. Por ejemplo, voy a poner aquí en este campo donde se especifica el ID del paciente, voy a poner un ID que no existe, 98. 98 no es un ID de un paciente que exista dentro de la tabla pacientes. Voy a abrir nuevamente esta tabla, así que selecciono las 1000 filas, las primeras 1000 filas, y observen que los pacientes hasta el momento que tenemos tienen identificador 8 y 9. O sea que acá no hay ningún paciente con 98. Entonces esa relación que creamos cuando estábamos creando la estructura de la base de datos me va a verificar o va a estar chequeando pues la integridad de los datos cuando se están insertando datos, en este caso en la tabla citas. Voy a ejecutar esta línea y debe aparecer ese error. Observen que me dice que hay un conflicto de restricción en una clave foránea. Me dice que le dice esto, dice: el conflicto ha aparecido en la tabla de datos citas DB, la tabla de pacientes, columna ID. Aquí lo que me están indicando es que hay un campo que es una clave foránea y que ese campo no tiene un dato asociado, o uno de los valores dados, que en este caso es 98, no tiene ese dato dentro de la tabla pacientes. Eso es lo que me especifica este error que hay acá. Con esto vemos lo importante de las relaciones, de definir las relaciones para la consistencia de los datos. El mismo motor me verifica pues la integridad referencial de las tablas, ¿sí? Integridad referencial de los datos. Bueno, entonces hasta el momento hemos practicado la cláusula insert. En los próximos videos continuamos con el resto de funciones para la manipulación de datos en la base de datos. Nos vemos entonces, hasta pronto.